Libro de Isaías, capítulo The 10, book of versículo Isaiah, 27. chapter 10, verse Lo leemos siempre 27. honrando al We read Padre, it always Hijo honoring the Father, y Son, su Santo and the Holy Espíritu. Spirit. Amen. Amén. Y acontecerá en aquel tiempo And it will happen in those times que su carga será quitada de tu hombro that your weights will be lifted, y su yugo de tu cerviz. and the weights out of your, Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. and the weight would be spoiled. Está sentado, usted siga alabando al Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. La gloria es para Dios. Bendito sea el Señor. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es un yugo? ¿Cuántos saben qué es un yugo? ¿Verdad? El yugo es aquello que le ponen a los bueyes que aran. En ese tiempo ya no se ve eso. Pero era algo que le ponían a dos bueyes y le ponían el yugo y juntos iban jalando, arando la tierra. Excuse me. Pero hubo una ocasión, un joven empezó a usar dos bueyes jóvenes. Estos bueyes eran jóvenes, les puso el yugo y empezaron a trabajar. Pero con el paso del tiempo, un buey creció más que el otro. ¿Qué pasó? Que al crecer este más que el otro, el yugo se rompió del que creció más. ¿Qué pasó? Que creció más, el yugo se rompió. ¿Por qué? Porque ya no le quedaba. Cuando tú creces más en el Señor, no hay yugo que te detenga. Cuando tú creces más en el Señor, no hay enfermedad que te detenga. Por eso es lo que dice la palabra. Y a causa de la unción, el yugo se pudrirá. ¿Cuántas personas no hay en ese tiempo con yugos? De una u otra forma, tenemos un yugo que nos ataca, algo que nos detiene, algo que nos tiene siempre abajo. Siempre nos tiene abajo y no como Dios quiere. Porque Dios quiere, una vez lo dijo en su palabra, que seas cabeza y no cola. Pero muchas veces cristianos y seguimos siendo cola. Y Dios nos llamó para ser cabeza. Pero ¿por qué pasa eso? Porque andamos un yugo en nosotros, algo que todavía no nos deja avanzar. Estos dos jóvenes o bueyes jóvenes crecieron, pero uno creció más que el otro. Entonces eso hizo que se rompiera ese yugo. ¿Por qué? Porque había crecido más. Entonces así nosotros, cuando crecemos en nosotros espiritualmente, esos yugos se van rompiendo. El movimiento que tú hagas hace que se rompa. El movimiento que tú haces hace que se rompa. Por ejemplo, dos bueyes pueden tener un yugo, pero dice que con el pasar del tiempo ese yugo se va pudriendo. Pero dice que se pudre por el movimiento de los bueyes. Cuando los bueyes hacen el movimiento, les sale una grasa. Y esa grasa empieza a romper ese yugo. Pero hay un movimiento. ¿Cuánto estamos en movimiento o cuánto estamos estancados en el mismo lugar? Para que algo se rompa, tiene que haber un movimiento. No quedarnos estáticos, no quedarnos sentados. El yugo representa esclavitud y opresión. Eso es el yugo. Representa esclavitud u opresión. Esclavitud que no puedes salir de algo. Tiene una enfermedad y a pesar que eres cristiano y vives igual enfermo. Tienes un problema, eres cristiano, pero sigues con el problema. Tienes deuda, sigues con la deuda. Y vivimos con lo mismo y lo mismo, a pesar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No salimos de eso cuando Dios nos llamó a salir de ahí. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Sansón, Dios lo llamó para que fuera un hombre ungido, que tuviera la unción. Dice la palabra del Señor
que cuando el Espíritu de Dios bajaba sobre Sansón, se rompían las cuerdas que lo amarraban. Venían, lo amarraban, pero cuando venía la unción, esas cuerdas rompían. Y no era la fuerza de Sansón, sino era la unción que caía sobre él. Así toda cosa o toda tempestad o toda esclavitud que tengamos, con la unción del Señor se va a romper en el nombre de Jesús. Porque podemos luchar por nuestras fuerzas, por salir de las deudas, por salir de la enfermedad, ir a médicos y muchos lados para salir de ese problema. Pero nunca va a suceder porque necesitamos de la unción de lo alto. ¿Recuerdan aquella mujer del flujo de sangre? La palabra del Señor dice que había ido a muchos médicos, había gastado todos sus bienes, se había quedado sin nada y nunca podía curar esa enfermedad. Pero cuando se curó la enfermedad, cuando él se acercó a la unción, cuando él se acercó a Jesús de Nazaret, cuando él vio a Jesús y dijo: yo me voy a acercar, yo creo que con el tocar el borde de su manto yo voy a ser sana. Pero hubo movimiento. Ella no esperó que Jesús llegara a su casa. Ella no esperó que Jesús pasara por donde ella vivía. Ella no esperó que Jesús estuviera solo. Ella se metió entre medio de la gente. Fue haciendo lugar a como ella pudiera para poder llegar a tocar a Jesús. Tuvo que moverse. El dinero no la ayudó. Los médicos no la ayudaron, nada la podía ayudar. Pero cuando llega Jesús, decide caminar. No importaba que la atacaran, que la criticaran, que le decían: vete de aquí. Ella seguía, decía: si yo toco el manto, yo voy a ser sana. El yugo se rompe con la presencia de Dios. El yugo se rompe con la unción del Espíritu Santo. Sansón, muchos decían: Sansón era un gigante fuerte. No era eso. Sansón no era fuerte. Era cuando la unción caía sobre él, Sansón rompía las cuerdas. Lo amarraban de otra forma, dice la palabra, y el Espíritu venía sobre él y rompía las cuerdas. No era él, era la unción que estaba sobre él. Una vez agarra una quijada de burro, y con la unción mató 1000 soldados. No tenía armas, no tenía nada, pero tenía la unción del Espíritu Santo en su vida. Tenía la presencia de Dios en su vida. Muchas veces queremos recibir sanidad de Dios, pero no recibimos nada. Oramos y no vemos nada. Necesitamos de la presencia de Dios. El pueblo de Israel, aquí habla la palabra, el capítulo 10, está hablando del pueblo de Israel. Israel estaba siendo oprimido por el ejército sirio. Estaba siendo oprimido por años. ¿Por qué, siendo el pueblo de Dios, había sido oprimido? Porque se había apartado de Dios. Era el pueblo de Dios, pero andaba en pecado. ¿Qué hizo? Dios usó a una nación para que los oprimiera. Israel estaba siendo oprimido. Ya no aguantaban la opresión que tenían. Los atacaban. ¿Qué no hacían con ellos? Ya no podían. Luego venían y decían: ¿qué podemos hacer para salir de esto? Vinieron a Dios y le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? El Señor nos dijo: sí, yo puedo. No. Les dijo: a causa de la unción, el yugo se pudrirá. Acá, cuando ustedes tengan la unción, ese yugo será quitado. Él no les dijo: sí, ahorita se los quito. No, él dijo: cuando tengan la unción, el yugo será quitado. Muchas veces queremos que esa enfermedad, que el problema, que lo que estemos pasando se vaya. Y a pesar que pedimos oración, oramos y no vemos resultado, es Dios diciendo: es que quiero que la unción de mi espíritu esté en ti. Es lo que Dios quiere, que la presencia de Él esté en ti. ¿Para qué? Para que esa opresión se vaya. Para que esa enfermedad se vaya. Para esos problemas que estás pasando se vayan de tu vida. El Señor les dice a Israel: el yugo, hay una sola solución. Es la unción. La unción va a ser la única que te va a sacar de ese yugo. Él no les dijo: vayan a mi casa, oren, canten y es todo. No, a causa
causa de la unción. Por eso tú tal vez verás alguna vez o vas a la casa de Dios y estás en una enfermedad, pasan meses y meses y meses y sigues en la enfermedad. Porque el Señor diciéndote, esa enfermedad no se va a ir si no es con la unción. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos su presencia en nuestra vida. El yugo puede ser pecado, miedo. ¿Cuántas personas no hay con miedo? Ansiedad. ¿Cuántas personas no viven con ansiedad? Con depresión. Incluso cristianos con depresión. Un cristiano no debería existir eso en él. Depresión. Pero en un cristiano no debería haber miedo, pero existe miedos, depresión y muchas cosas, ansiedad, adicciones o culpa, cuando no debería haber. Pero el Señor tiene la solución. Por eso dice, solo con la unción. No fuimos llamados para vivir en yugo. No fuimos llamados para vivir siempre sufriendo. Dios quiere que sus hijos vivan bien, pero no depende de Él, depende de nosotros. Depende de nosotros y necesitamos y decimos, yo quiero moverme porque quiero tener la unción del Santo para que esta enfermedad se vaya, para que este problema se vaya, para que esta ansiedad se vaya. ¿Cuánta gente no vive con depresión en este país? ¿Cuánta gente no vive con miedos? ¿Qué miedos? Que por esto, que lo otro. Depresión por esto u otro, por una y otra razón. Viven en depresión, adicciones o culpas. ¿Verdad? Que me siento culpable por esto. Pero con la unción todo se rompe. Con la presencia de Dios no hay nada que no se pueda romper. Por eso el Señor le dice a Israel, solo a causa de la unción. Pues Israel estaba sufriendo, era el pueblo de Dios. No estamos hablando de otro pueblo. Era el pueblo de Dios. Por eso podemos ver en las iglesias, pasa lo mismo. Somos pueblo de Dios, pero muchas veces vivimos igual, sufriendo. Y no es lo que Dios quiere, que vivamos sufriendo. Dios quiere verte bien. Dios quiere verte alegre. Cuando vayas a su casa, dances de alegría. Cuando vayas a su casa, verte Dios que estás alegre, feliz. Pero muchas veces no. Venimos tristes, pensando en algún problema, alguna enfermedad, pensando en circunstancias, en deudas, en cosas que estamos pasando, en mi matrimonio, en muchas cosas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que venga feliz, diciendo, gloria a Dios, mi matrimonio está en victoria. Yo estoy en victoria. Esta enfermedad se fue, este problema se fue, la deuda se acabaron. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces no. Vivimos amargados, con depresión. Y que llega desánimo. Y cuando llega el desánimo decimos, no, mejor Dios no me responde. No veo respuesta de Dios, ¿verdad? Y empieza el desánimo en nosotros. Mejor ya no busco de Dios. ¿Por qué? Porque no ves que ese yugo se vaya de tu vida. ¿Sí? Alguien que se desanima es porque algo está pasando en su vida y no ve respuesta. Algo está pasando en tu vida y no ve respuesta. Pero el Señor te dice esta mañana, con la unción verás la respuesta. Con la unción verás la respuesta de Dios. Verás la respuesta a tu enfermedad, a tu deuda. Sí, el Señor nos quiere ver bien. No nos quiere ver mal. Un hombre decía, ya no puedo más con esta carga. Y le dijeron, no naciste para andar cargándola. ¿Cuántas veces decimos o dicen algunas personas, ya no aguanto esta carga, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto este problema, ya no aguanto este marido, ya no aguanto esta mujer, muchas cosas? Pero no naciste para eso. No nacimos para eso. No nacimos para andar cargando yugo. Nacimos para andar libres. Dice la palabra del Señor que Él nos hace libres, no andar siempre atados. Pero muchas veces servimos al Señor, pero andamos atados con problemas y no salimos de ellos.
Pero tenemos a un Dios todopoderoso que dice: con mi Espíritu Santo yo te voy a sacar de ese problema, yo te voy a libertar, yo te voy a sanar, yo te voy a sacar de las deudas, de todo lo que estás pasando. Eso es lo que hace Él. Debemos caminar y creerle y decir: ahora voy a caminar porque Dios dijo y Dios hará. Porque dice la palabra que es hijo. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él cuando dice, Él hará. Pero depende de ti que tú le creas y empieces a caminar en la palabra que Él te dijo. Depende de nosotros que empecemos a caminar y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios llega a Samuel, Samuel no conocía a Dios. Le dice: Samuel, Samuel. Él se va a Elí. ¿Qué pasó, Elí? Era un joven, no sabía todavía, no conocía la voz de Dios. Pero él, al oír a Dios, él oía la voz de Elí. Y iba a la tercera vez. Elí dice que reconoce a este Dios que le está hablando. ¿Y qué le dice Elí? Le dice: esta vez ve, y si oye la voz una vez más, dile: heme aquí, heme aquí. Esa era la palabra para que Dios activara y dijera: haré grandes cosas contigo, que al que lo oyere le retiñirán los oídos, le dijo a Samuel. Pero ¿hasta cuándo Dios le dice eso? Cuando Él le dice: Señor, heme aquí, heme aquí, aquí estoy. ¿Cuánto le decimos al Señor? Heme aquí estoy. Ahora sí voy a caminar como tú quieres. Ahora sí voy a caminar como tú dices. Solo di y tu siervo hará. Y entonces el Señor va a activar. Muchas veces buscamos del Señor, oramos, ayunamos, hacemos muchas cosas, y a pesar de eso no vemos respuesta. Porque muchas veces no requiere de que hagas tanto ayuno, tanta oración. Requiere de que tú estés dispuesto para el Señor. El Señor anda buscando hombres y mujeres dispuestos que digan: heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que Dios busca. ¿Sí? El Señor quiere liberarte, porque la unción rompe el yugo, desintegra el yugo, hace pedazos. Por eso la palabra dice Hechos 10:38: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y dice: y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, las cadenas se rompen. Cuando Dios está contigo, la enfermedad se va. Porque Dios no puede estar en un lugar donde está mal. Imagina que diga yo: Dios está conmigo, y andando todo chueco y malo, enfermo. ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué van a decir? Que digas: Dios es un Dios que sana. Pero ¿y tú? Dios es un Dios que es el Dios del oro y la plata. ¿Y tú? Si andas mendigando un trabajo. Dios no quiere eso. ¿Creen que Dios no siente cuando el mundo dice eso de nosotros? No es lo que Dios quiere. Sin embargo, Dios no puede hacer nada en tu vida hasta que tú te actives. Sí, aunque a Él no le gusta, pero Él no puede hacer nada hasta que tú digas: aquí estoy. Quiero mostrar que soy tu hijo. Quiero mostrar que soy hijo tuyo. No decirlo, sino mostrarlo. Sí, porque muchas veces podemos decir: yo soy hijo de Dios, gloria a Dios. No, más va a decir, si eres hijo de Dios, tus actos, cómo caminas, cómo actúas, en lo que haces. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere liberarte. Sí. La unción no es solo algo para alegrarte. Muchos creen que es para eso. Dios no da la unción para que sientas algo bonito, para que estés alegre. No, Dios da la unción para liberar, para que cuando tú la tienes seas liberado y empiezas a liberar a otros con la unción de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Pero necesitamos la unción de Él. ¿Para qué? Para que todo aquel que se encuentra enfermo en las calles, donde quiera que andemos, demos una palabra y sea sano. Bueno, cuando Jesús es ungido, Él caminaba, y donde caminaba había un enfermo y daba la palabra y el enfermo era sano. Para eso es la unción.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos esa unción en nuestra vida? Porque no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a caminar a donde Dios nos llame. Decimos, sí, Señor, quiero tu presencia, quiero tu poder, pero ¿para qué la quieres? Dios nos da su presencia o su unción para que la tengas contigo guardada. Dios da la unción para que salgas con ella a liberar a los demás. Pero si tu pensamiento es solo para tenerla contigo, no vas a ver la gloria de Dios. Es el problema que pasa muchas veces, que buscamos, pero no vemos respuesta. ¿Por qué? Porque queremos, pero para nosotros, y la unción Dios la da para otros. Dios la da para que vas a libertar al cautivo, para que vas a libertar a aquel que está oprimido, aquel que está en depresión. Para eso Dios da su presencia. ¿Cuánto quiere la presencia de Dios? El yugo no solo se rompe, se pudre. Sí, se pudre. ¿Por qué se pudre? Porque no solo se rompe, hay una diferencia. Porque es lo que Dios quiere hacer, quiere pudrir el yugo. Porque si lo rompe, ¿qué pasa cuando rompes algo? Lo puedes volver a remendar, lo puedes volver a pegar y te lo pones otra vez. Pero si se pudre, ya no puede volver a ser. Por eso el Señor quiere pudrir eso, para que no vuelva una vez más a tu vida. Por eso el Señor nos llama a que se rompa, ¿no? A que se pudra, porque se puede romper. ¿Cuántos cristianos no muchas veces tienen algo, no sé, una maldición o algo, o un problema? Oran por ellos, sanan, al rato están igual, porque eso no se pudrió, simplemente se rompió. Y Dios quiere pudrir eso que está atacando tu vida, para que no vuelva nuevamente a tu vida. Sí, porque hay cristianos que a veces sana y bueno, gloria a Dios, sana, en pocos días anda con la misma enfermedad. No, Dios no quiere eso. Dios quiere liberarte completamente. Dios quiere que seas sano completamente. Dios quiere que no se pudra, porque lo que se pudre ya no se puede volver a unir, pero lo que se rompe puede volverse a unir. Y Dios no quiere que solo se rompa, quiere que se pudra. Debemos buscar la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer para buscar la presencia de Dios? ¿Qué va a hacer que yo pueda tener la unción del Señor? ¿Qué va a hacer que yo pueda caminar en eso? Que ya no vuelva a mi vida esas ataduras, que ya no vuelva a mi vida eso que me está atando, ese yugo que me tiene en depresión, en enfermedad, en pobreza, en lo que sea que te esté atacando. La obediencia. La obediencia y la intimidad con Dios va a hacer que ese yugo no vuelva. Va a hacer que ese yugo que se deshaga completamente. Pero ¿por qué muchas veces, como decías, regresa lo mismo? Porque no hay obediencia. Recibimos la sanidad, pero volvemos a seguir en nuestro pecado. En desobediencia, eso hace que la enfermedad vuelva. Recuerda aquella mujer cuando Jesús se la llevaron para matarla. Jesús hizo algo. Le dice a la mujer: vete, pero no peques más, porque fuiste salva esta vez, pero si pecas, algo peor va a venir. El problema muchas veces con nosotros, que queremos que Dios haga algo en nuestra vida, y Dios lo hace por su misericordia, pero cuando Dios lo hace para que digas: sí, Señor, ahora sí camino en obediencia. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que recibimos la sanidad, el milagro, lo que Dios haga en nuestra vida, pero seguimos en desobediencia. Poco tiempo andamos peor que antes. ¿Sí? ¿No ha visto usted cristiano a veces que andaban bien y de repente andan peor cuando deberían andar mejor? Porque la palabra dice que nosotros andamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. No dice que vamos para abajo cada poco, vamos para arriba. Para eso Dios nos llama.
Yo no sé cuántos quieren vivir en victoria. Entonces la unción crece con la obediencia y la intimidad con Dios. Dice 1 Samuel 16:13. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David en poder. La unción viene, pero se mantiene con obediencia, intimidad con Dios, oración y palabra. Pero principal, obediencia. Si no hay obediencia, por eso vuelven las mismas cosas y vuelven peor. Sí, vuelven peor. Por eso cuando Dios hace algo, si hizo algo en tu vida, dale gracias a Dios y empieza a obedecer, que Dios va a hacer cosas más grandes. El problema es que Dios hace algo en nuestra vida y damos gloria a Dios y seguimos las mismas. Ya no avanzamos. No, Dios hizo algo que tú digas, ahora vi que Dios puso su mano en mí, ahora voy a hacer algo mejor. Voy a cambiar mi vida. Voy a empezar en obediencia. David recibió la unción. Cuando viene Samuel lo unge, de ahí vino el Espíritu Santo sobre él. Pero David debía mantenerlo. Debía mantener esa intimidad con Dios. Cuando la unción viene, todo se rompe, no hay nada que te detenga. Saúl tuvo la unción. Saúl, cuando Dios lo llama, Saúl tuvo la unción de Dios, porque él ni sabía, él andaba, Dios siempre usa cosas que tú no te imaginas. Saúl, según él, andaba buscando sus asnas que se habían perdido, porque fue lo que Dios usó para que él llegara al profeta. Él, según iba a preguntarle al profeta si Dios le podía revelar dónde estaban sus asnas. Pero cuando llega, ¿qué pasa? Dios le dice: este es el próximo rey. Saúl ni se lo imaginaba. Así tú tal vez no te imaginas lo que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Pero cuando llega, le dice: tú vas a ser el próximo rey. ¿Qué pasa? No era rey, pero desde que le dice, la unción vino sobre él. Porque dice que empezó a irse de regreso a su casa, llegó donde había unos profetas, dice que empezó a profetizar. Imagínate, él ni siquiera andaba buscando a Dios, diría yo de esta manera. Simplemente llegó, la unción cayó sobre él. Dijeron: va a ser el próximo rey, empieza a profetizar. Por eso dice Saúl entre los profetas. Luego vuelve un tiempo que Israel estaba oprimido, estaba en opresión. Viene Saúl y oye de eso, porque cuando tiene la unción, tú te das cuenta del problema y tú te enfrentas al problema para derrotar el problema. Saúl oyó, y Saúl, ¿qué fue? Agarró, llamó a Israel. No era rey todavía, ni siquiera la nación de Israel sabía que era el próximo rey. Pero él llama y dice: ¿cuántos van conmigo a pelear? ¿Qué lo hizo que él se pusiera al frente y dijera: ¿cuántos van conmigo a pelear? No es porque ya le habían dicho que era rey, sino la unción que estaba sobre él lo hacía levantarse y levantar a los demás. Cuando él va, se enfrenta a ese ejército, lo derrota, no siendo rey, no teniendo un ejército, porque la unción estaba sobre él. Pero ¿qué pasó? Aquel joven luego pierde la unción. Saúl perdió la unción. ¿Qué pasó cuando perdió la unción? Venían demonios, lo atacaban y no podía hacer nada más que tenía que buscar a alguien que tuviera la unción. Después de él haber tenido la unción, tiene que recurrir a alguien que tenga la unción para liberarlo a él. Así muchas veces nosotros tenemos la presencia de Dios y dejamos que muchas cosas nos opriman y volvemos a caer peor de como estábamos antes. Después, ¿cómo termina Saúl? Termina muerto. ¿Por qué? Porque perdió la unción. Pero venía otro. Venía David, que venía con la unción. Cuando había un gigante, él dijo: ¿y quién es este? No es mi batalla, pero traía la unción. Y él se enfrentó al gigante. Cuando tiene la unción no hay miedo, porque ya se rompieron todos los yugos. Todo miedo, todo temor, toda depresión se rompe con la presencia de Dios. David
¿No crees que se sentía menos cuando estaba allá, que lo abandonaban solo él y los hermanos allá bien alegres? Y él allá abandonado con las ovejas. Posiblemente él se sentía mal, diciendo: ¿por qué solo yo? ¿Por qué yo soy el abandonado aquí? Él se sentía, pero el día que el Señor lo ungió, eso cambió todo. Cambió su vida. Así que la unción del Espíritu Santo cambia nuestra vida. ¿Cuántos quieren que su vida cambie? ¿Cuántos queremos que nuestra vida cambie? Necesitamos vivir en obediencia. Necesitamos vivir en intimidad con Dios. Israel, cuando tenía la unción, pasaba una nueva dimensión. Cuando tú recibes la unción, pasas a una nueva dimensión. Ya no pasamos, no vivimos igual, sino que salimos de ello. Salimos de ese problema. Necesitamos la presencia de Dios, porque donde hay unción hay libertad. Donde hay unción hay libertad. ¿Cuánto cristiano no está atado? ¿Cuánto cristiano está atado que para decir amén tienen que decirle? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Tienen que decirle. Pero cuando estás suelto, no te dicen y tú gritas, alabas, adoras, porque hay libertad en tu vida. Pero muchas veces no. Tienen que ir. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía amén. Pero cuando estás libre, no te dicen que digas y tú estás gritando. Tú estás danzando. No te dicen danza y tú estás danzando. No te dicen aplaude y tú estás aplaudiendo. No te dicen y tú estás adelante. O sea, estás en movimiento. Ese movimiento hace que la unción venga y se pudre ese yugo. ¿Sí? El buey se pudre el yugo cuando tanto movimiento. Entonces el movimiento hace que se pudra el yugo. Porque donde hay unción hay libertad. Dice Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos no vivimos bien atados? No, y decimos estamos llenos de la presencia de Dios. Estamos bien atados. No concuerda con la palabra. No, para mí no concuerda con la palabra. Que yo diga que estoy lleno de la presencia de Dios y esté bien atado. No concuerda. Porque la palabra del Señor dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Libertad para todo. Para danzar, para cantar, para orar, para gritar. Sí, hay libertad. Pero cuando no, estamos en enfermedad, pobreza, tristeza, depresión. Este país tiene de depresión. Es el país creo que más lleno de gente con depresión. Por una u otra razón siempre. Depresión. Dios te ha llamado para que tú seas esa luz que los saque de esa depresión. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos esa luz para esta ciudad, para esta nación, para este estado, para el mundo. Para eso nos ha llamado Dios, para vivir en libertad. ¿Sí? Cuando la unción viene, los yugos del pasado se van. Los yugos se rompen. Todo problema es quitado en nuestra vida. Debemos caminar en obediencia. Debemos caminar en obediencia e intimidad con Dios. Dios quiere una iglesia obediente y que diga: heme aquí, envíame a mí. Sí, Sansón tenía la unción de Dios. Venía un ejército, lo derrotaba. Lo amarraron 3 veces y cuando venía la unción rompía. Pero una vez pierde la unción, ¿qué pasó? Quiso hacer lo mismo, pero la palabra dice el Espíritu de Dios, él no sabía que ya se había ido de él. Él quiso romper, no tuvo fuerza para nada. Quitaron los pelos, le quitaron los ojos, hasta sin ojos lo dejaron.
peor de lo que estaba. Pecaba así, fallaba así, pero tenía la unción. Pero cuando la pierde, termina hasta sin ojos. Imagínate un hombre con fuerza que derrotaba gigantes y todo, y termina sin ojos. Luego, ¿qué pasa? Lo agarran, se lo llevan a la nación, a esa nación que él había derrotado antes. Lo amarran, lo mantienen allá atado sin ojos por un tiempo. Había perdido la unción. ¿Qué estaba pasando? Sin ojos y atado. Así lo tenían atado. Tenían amarrado porque los había derrotado. Posible tenían miedo que lo volviera a hacer. Lo tenían atado y sin ojos. Pero ella no podía hacer nada. La unción no estaba sobre su vida. Pero un día, cuando él vuelve a Dios, él vuelve a Dios y dice: Señor, aunque sea una vez más. Él se arrepintió de su pecado y dijo: quiero una vez más la unción. Aquel que no tenía ojos, no tenía fuerzas, cuando le pide a Dios la unción, Dios se la da. ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor que viene la presencia de él, botó los muros de ese lugar donde estaban, y habían, dice la palabra del Señor, que fueron más los que murieron en ese lugar que los que mató. Era un lugar grandísimo. Cuando vino la unción sobre él, aunque ciego, pero hizo que esas cuerdas rompieran y ese edificio caera. La unción rompe cualquier yugo. La unción rompe cualquier cosa. ¿Quieres que rompa toda maldición en tu vida? Porque hay muchos cristianos que viven con maldiciones. Cristianos, pero viven con maldiciones que aunque oran, ayunan, buscan de Dios, pero nunca prosperan. De una u otra forma, espiritualmente o materialmente. Siempre, aunque luchan, y Dios, ¿por qué no salgo de esta deuda? Dios, ¿por qué no salgo de esta enfermedad? Dios, ¿por qué? A veces hay maldiciones en nuestra vida que hasta que no se rompan, no vas a salir de ahí por más que hagas. Sí, hay maldiciones en nuestra vida, pero cuando viene la unción, todo eso se rompe. Todo eso se rompe. Pero para que la unción venga, empieza con la obediencia. Para que la unción venga, empieza con obediencia. Pero el problema con la mayoría de cristianos, la obediencia es lo que dejan de último. Cantamos, oramos, vamos a la iglesia, pero desobedientes. Sí, porque obediencia no es que solo vayas, cantes y ores y ya, no. Obediencia va más que eso. Obediencia va que obedezca su palabra, que hagas lo que ella dice. Entonces, con la obediencia, la palabra y la intimidad con Dios, va a hacer que la unción venga y va a hacer que se rompan todos los yugos. No hay yugo que no pueda romperse, porque cuando está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Recuerdan a Pablo y Silas. Pablo y Silas los amarran, los llevan a la cárcel, los tienen amarrados en esa cárcel, bien atados de pies y manos, porque dicen el cepo, con ese cepo es que están amarrados también con cadena de los pies, de manos, y aún metidos en la cárcel. Imagínate, nada que solo en una cárcel, metidos pero amarrados de pies y manos. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos empezaron, que no empezaron a llorar, no empezaron a llorar: Señor, ayúdanos. No, dice que empezaron a cantar. Tal vez empezaron a cantar ese coro: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos empezaron a cantar, ¡pum!, se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Hizo que se rompieran las cadenas, que ese lugar caera, las rejas caeran. Sí, porque cuando está el Espíritu de Dios hay cambio, hay libertad. Y no fue que solo fueron liberados, por la unción te la da para que tú seas liberado y tú puedas caminar a liberar a otros. Porque cuando Pablo y Silas son libres, el reo dice se iba a quitar la vida, el que los cuidaba, porque dijo: ya se van a ir todos estos reos, me van a matar, mejor me mato yo. Pero Pablo le dijo: no te preocupes, aquí estamos todavía.
Aquí estamos, no nos hemos ido. Las cadenas están rotas y está abierta la cárcel, pero aquí estamos. ¿Qué estaban haciendo? Obediencia. Porque otro hubiera sido, somos libres, huyamos, vamos por aquí, vamos, ya que no hay nadie ni que nos pueda detener. No, ellos siguieron ahí, esperando a ver qué sucedía. Cayeron las cadenas, pero ¿qué hizo Dios? Dios los usó. Dice la palabra del Señor que el reo dijo, ¿qué debo hacer? Él no dijo, ahora qué voy a hacer, no, dijo, ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? Y le empezó a preguntar, ¿qué debo hacer? Y dice la palabra del Señor que le dijeron que tenía que aceptar al Señor, y luego dice, aceptó al Señor, y dice que lo llevó a su casa, y toda la familia que el reo aceptó al Señor. Es lo que es el Señor, te liberta a ti y liberta a los demás. Sí, muchas veces estamos atados nosotros y tenemos familiares igual, de la misma manera, que están viviendo procesos, pasando cosas difíciles, que es tu familia, y tú dices, pobre mi hermano, pobre mi hermana, pobre mi papá, mi primo, lo que sea. Pero cuando somos libres nosotros, Dios nos llama también para liberar a los demás. Dios nos llama para liberar a los demás. Por eso Pablo y Silas cantaban y de repente se rompieron las cadenas. El Señor te está diciendo esta mañana, ¿quieres ser libre? Necesitas de mi presencia. ¿Quieres ser libre? Necesitas de mi presencia. Si me buscas con todo tu corazón, mi unción te hará libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Ponte de pie. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere liberarte. Yo no sé lo que estés pasando en esta mañana. Yo no sé si estás pasando algo, pero el Señor quiere liberarte. Porque con la unción se rompe el yugo. Con la unción se rompe el yugo. No hay enfermedad, no hay cautividad, no hay nada que te pueda detener. No hay nada. Con la presencia de Dios está, nada nos puede detener. El Señor te llama esta mañana. Camina en obediencia. Camina en obediencia. Y la unción vendrá. Y no importa lo que estés pasando, deudas, enfermedad, yo no sé, pobreza, Dios te puede sacar de ello. Pero necesitamos caminar en obediencia, vivir en intimidad con Dios, y Dios va a romper el yugo. Dios va a romper el yugo. Dile al Señor, Señor, unge mi vida una vez más y rompe este yugo. Break the yoke. Que se pudre este yugo en mi vida. Que se pudre esto que estoy viviendo. ¿Cuántos años he vivido? ¿Cuántos meses he vivido con esta situación? Es tiempo de que haya un cambio en mi vida. Es tiempo de que haya cambio en mi vida. ¿Cuántos años llevo con esta enfermedad? Es tiempo de que esta enfermedad se vaya. ¿Cuánto tiempo llevo con esta pobreza? Es tiempo que se vaya. ¿Cuánto tiempo llevo con esta deuda? Es tiempo que se vaya. ¿Cuánto tiempo vivo en depresión? Es tiempo de que se vaya. ¿Cuánto tiempo vengo viviendo pensando en que algo me puede pasar? Es el día, es el Señor, que yo te quiero sacar de la esclavitud. El día que quiero liberarte. El día que quiero sanarte. El día que quiero quitar todo miedo, todo estrés, todo temor, toda ansiedad de tu vida. Es el día que Dios dice, quiero hacer algo en tu vida. Es el día que Dios dice, hoy es el día. Hoy es el día para ti. Hoy es tu día, es el Señor. Hoy es tu día si tú decides decir, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Aleluya, Señor, aleluya, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Dile, Señor, úngeme para que este yugo se pudra. El Señor quiere sacarte de la esclavitud. El Señor quiere sacarte de ese yugo. El Señor quiere quitar ese cáncer de tu vida. El Señor quiere quitar esa enfermedad de tu vida. El Señor quiere levantarte. Si eres el sordo, el Señor quiere darte. Señor Jesús, el Señor está aquí. El Señor dice, es día de tu liberación.
Así como Dios dijo a Israel, ahora es el día que saldrás de la esclavitud y irás a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Así el Señor quiere liberarte, sacarte donde has vivido. No importa la nación donde estés, el Señor puede levantarte. No importa la nación o la situación que estés pasando, Dios quiere que seas cabeza y no cola. No importa la vida que estés viviendo, no importa el problema que estés pasando, Dios te puede liberar. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor puede liberar. No hay nada imposible para Él. Estás viviendo un problema en tu hogar, el Señor puede liberarte. Estás viviendo problemas con tu pareja, el Señor dice, vine para restaurarte. Vine para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu vida. El Señor está aquí. El Señor está aquí diciéndote, aquí estoy. Aquí estoy, abre tu corazón. Que quiero liberarte. Quiero liberarte, quiero liberarte, quiero que seas libre. El Señor quiere verte libre. El Señor quiere verte feliz. Quiere verte danzar de alegría. Así como David cuando tenía la unción, él danzaba. No le importaba lo que dijeran de él. No le importaba lo que dijeran. Él danzaba ante la presencia de Dios.